Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra materia de metodología de la investigación número 2. Recuerden que estamos en la unidad número 2, técnicas para la recolección de datos. Y el día de hoy tenemos el tema de diseño del proceso de investigación cualitativa, en donde vamos a comprender la relación tan cercana que existe entre la selección de la muestra, que ya vimos esto, la recolección y el análisis de datos y la concepción del diseño básico, es decir, del abordaje de la investigación como un proceso cualitativo. También vamos a conocer los diferentes y además los principales diseños generales o abordajes de la investigación cualitativa. Pero antes de esto, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que han sido nuestras sesiones anteriores. Recuerden ustedes que estuvimos hablando acerca de que una vez que tenemos ya delimitado de dónde vamos a tomar nuestros datos, pues vamos a hacer nuestro análisis de material y este análisis de datos, pues no vamos a ir haciendo a lo largo de todo el proceso de investigación y que además de todo, este debe de ser flexible, debe de tener la posibilidad de ir variando a lo largo de nuestra investigación. Bien, como les decía, en esta ocasión vamos a identificar los diferentes diseños en la investigación cualitativa, que como nos vamos a dar cuenta, pues como nos dice aquí, son las formas de abordar nuestro fenómeno de investigación. Y al igual que todo lo que hemos estado haciendo, pues debe de tener esa flexibilidad para adaptarse a los cambios y a las necesidades conforme vamos avanzando en el desarrollo del proceso. Vamos a identificar 5 tipos básicos de diseños de investigación, la teoría fundamentada, que pueden ser diseños sistemáticos emergentes. Vamos a tener los diseños etnográficos. También, en tercer lugar, los diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción y diseños narrativos. Vamos a comenzar ya de lleno con este punto tan importante que es el diseño, ¿no? Pero ¿qué es el diseño? Nos dice aquí que es el enfoque, que en el enfoque cualitativo es el abordaje general que vamos a utilizar en nuestro proceso de investigación. Varios autores nos han dado su definición acerca de lo que es el diseño en el enfoque cualitativo y pues simplemente podemos sumar a esta definición que les acabo de leer, que el diseño, igual que cuando fuimos tomando la muestra, igual que cuando fuimos a tomar la recolección de datos y empezamos a analizarlo, debe de tener un trabajo delimitado, pero siempre con la posibilidad de sufrir o de tener modificaciones, ¿no? Se dice que el diseño básico de la investigación cualitativa puede clasificarse de acuerdo a los siguientes puntos, ¿no? Que sería la teoría fundamentada. Ajá, aquí la vemos. El diseño etnográfico. También vamos a tener, por ejemplo, el diseño narrativo, el diseño fenomenológico y por último el diseño de investigación-acción. Y lógicamente, pues cada uno de ellos va a tener sus diferencias y sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de la teoría fundamentada, aquí nosotros vamos a encontrar que podemos hacer preguntas sobre procesos, sobre conceptos
que están relacionados con nuestro fenómeno a investigar, cómo se da un proceso, cómo se da una situación. ¿Y qué información vamos a ir obteniendo? Bueno, pues obviamente las categorías en las que se va desarrollando el proceso o fenómeno y una teoría explicativa acerca del fenómeno que estemos estudiando. En el diseño etnográfico, ¿qué tipo de preguntas de investigación podemos hacer? Bueno, pues preguntas sobre las características y el funcionamiento de un grupo determinado, ¿sí? Cómo se conforma, cuál es su cultura, cuáles son sus bases, etcétera. ¿Y qué vamos a obtener? Pues descripciones y explicaciones de los elementos que conforman ese grupo, esa estructura social, cómo se dan las diferentes interacciones y las diferentes interrelaciones entre todos ellos, ¿no? Bien, en relación al diseño narrativo, ¿qué tipo de preguntas tenemos en la investigación? Las que están orientadas a comprender cómo se dan ciertos sucesos, ciertos eventos, en donde los participantes nos van a contar sus experiencias, sus emociones, sus sentimientos sobre determinados sucesos. Por ejemplo, cómo se vivió, se me ocurre ahorita, y lo vamos a ver más adelante, no sé, el temblor del 86, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues lógicamente historias sobre ese acontecimiento, sobre ese suceso, todo siguiendo una línea cronológica en base a las diferentes narraciones que nuestros participantes nos van a ir haciendo. Después tenemos el diseño fenomenológico. Aquí vamos a poder hacer preguntas también sobre la esencia de las experiencias de las personas que presenciaron un fenómeno o una situación. Vamos a obtener entonces lógicamente sus experiencias, tanto las propias que son particulares como las que son comunes a todo el grupo que haya experimentado esa situación. Y por último vamos a tener el diseño, ¿sí? El diseño, investigación, acción, donde vamos a poder hacer preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo o una comunidad y vamos a obtener un diagnóstico del problema que estemos manejando, problemas que pueden ser de índole social, político, laboral, etcétera, ¿sale? Pero ahorita lo vemos con mayor detenimiento. Bien, la primera que vamos a analizar es la llamada teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y se aplica a áreas específicas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo estos cuadros en donde vamos a identificar diferentes situaciones, pues, diferentes características que podemos encontrar en estos diferentes diseños. Vamos a ir diseño por diseño. Primero, obviamente, este diseño fundamentado, luego el diseño etnográfico, el narrativo, diseño fenomenológico y terminaremos con el diseño de investigación-acción. Bueno, entonces, en la teoría fundamentada, el tipo de problema que se va a ir estudiando, pues tiene que ver cuando, o se va a utilizar cuando no disponemos de teorías o estas teorías son inadecuadas para el contexto, para el tiempo, para la muestra que estamos ocupando, ¿sí? El investigador produce una explicación general o una teoría con respecto al fenómeno que vamos a estudiar,
Y se va a aplicar en un contexto determinado, en un contexto concreto y desde la perspectiva o desde el punto de vista de los diferentes participantes. Las teorías que vamos a utilizar deben basarse o derivarse en datos recolectados en el campo de acción, en el campo en el que están sucediendo las cosas. Cuando, o más bien dicho, bueno, sí, ¿cuándo o cuáles son las situaciones en las que nosotros podemos utilizar esta teoría fundamentada? Bueno, pues las vamos a poder utilizar dentro del área de las ciencias sociales y también del comportamiento humano, en ciencias de la salud y también en ingenierías. ¿Sí? Esas son las disciplinas. ¿Cuál va a ser su objeto de estudio? Pues los procesos o las interacciones entre los sujetos estudiados, ¿no? Los procesos o interacciones entre los diferentes sujetos. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué instrumentos o con qué tipo de instrumentos voy a comenzar a recolectar mis datos? Bueno, en este caso de la teoría fundamentada, vamos a utilizar las entrevistas y los grupos de choque de los cuales ya hablamos en sesiones anteriores. ¿Qué estrategias de análisis voy a ocupar? Bueno, pues codificación abierta, codificación axial, ¿sí? ¿Y qué tipo de producto voy a tener? ¿Qué tipo de reporte? Pues voy a tener una teoría que me va a ayudar a explicar este fenómeno que estoy estudiando y que también inclusive en algunas ocasiones me puede ayudar a replantear mi punto de partida. ¿Sí? Bueno, estamos con la teoría fundamentada. Como estamos viendo aquí, nos dice que su característica principal es que los datos se categorizan con codificaciones abiertas, como lo estábamos diciendo por aquí. ¿Sí? Vamos a tener formas, ¿cómo se puede decir? Variadas para ir identificando todos estos puntos. Bien, ¿en dónde o cómo puedo utilizar estas teorías fundamentadas, que también se les conoce como teorías sustantivas? Bueno, el primer punto es identificar que los diseños o más bien dicho, la teoría fundamentada se va a dividir en dos subtipos de teorías: las teorías intermedias y las teorías formales. ¿Sí? Ya con anterioridad habíamos identificado que esta teoría fundamentada se puede utilizar en ciencias sociales, en ciencias del comportamiento humano, en ciencias de la salud y en algunas ingenierías. Entonces, vamos a identificar. Por ejemplo, en cuanto a lo que serían teorías intermedias, ejemplo sería, por ejemplo, la teoría del cuidado de los enfermos. Esto es obviamente ciencias de la salud. Teoría sobre la experiencia del abuso sexual infantil en mujeres adultas. Aquí estamos hablando de ciencias del comportamiento. Teorías de la psicología educativa y la conducta emblemática en alumnos, también ciencias del comportamiento. Teorías de la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de un empresario mexicano. También puede caber, bueno, este sería más general, ciencias sociales, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se utilizan las teorías sustantivas, las teorías intermedias en las ciencias sociales. Y por último, teoría de los elementos para preferir un centro comercial.
que también está dentro de las ciencias sociales. Ejemplos de cómo se han dado o cómo se han utilizado estos diseños de la teoría fundamentada en su subdivisión de teorías formales, teoría de la atribución social, la teoría del Big Bang, la teoría del uso y gratificación de los medios de comunicación colectiva, que también entrarían sociales, la teoría general de la evolución de Darwin, esto es en ciencias naturales, y la teoría de la regulación económica, obviamente en ciencias sociales, ¿no? En ciencias de la economía. Bueno, estos son entonces algunos ejemplos. Pasemos ahora a los diseños etnográficos. Aquí su nombre lo está diciendo. Cuando nosotros queremos conocer, identificar y analizar los datos que hemos obtenido al estudiar un grupo social muy específico, ¿sí? ¿Qué tipos de problemas vamos a poder abordar con este diseño? Pues cuando se pretende describir, entender y explicar un fenómeno social, un grupo social muy, muy específico. ¿Y qué disciplinas? Bueno, pues obviamente esto lo vamos a ocupar en ciencias que derivan o que son propias de la antropología, de la arqueología y también ciencias administrativas o negocios, por así decirlo. Ahí es donde vamos a utilizar estos diseños etnográficos. Bien, seguimos. ¿Cuál es el objeto de estudio de estos diseños etnográficos? Bien, pues ya lo dijimos, sistemas sociales en una totalidad, o sea, como un todo. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Bueno, tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, la observación participante, pero también vamos a utilizar notas de campo, entrevistas, documentos, análisis de la utilización de artefactos. Esto también ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Y una vez que tenemos nuestros datos, ¿cómo los vamos a analizar? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Bueno, pues podemos utilizar cronologías de eventos, ensamblaje de elementos de una historia, recuentos de historias. ¿Sí? Vamos a analizar todos los documentos que fuimos obteniendo a lo largo de la investigación. Por último, ¿qué producto voy a tener? Pues la descripción de los fenómenos que trabajé, la descripción y las experiencias, obviamente, de los participantes. Continuamos. Por cierto, ahorita que estamos hablando de diseños etnográficos, vale la pena recordar nuestra definición de cultura. Recordemos que una definición muy sencilla de cultura es todo aquello que el ser humano hace. Y ya diciéndolo más detenidamente, bueno, pues aquí nos dice que todos los patrones de conducta que un grupo social tiene, como lo pueden ser sus costumbres, sus rituales, su lenguaje, etcétera. Como les decía yo hace ratito, finalmente todo lo que los seres humanos creamos, ¿no? Bien, continuemos. ¿Cómo son estos estudios etnográficos? Bueno, tenemos aquí varios ejemplos.
Desmond, 2006, nos proporciona este ejemplo. Nos dice aquí, con las preguntas comunes de investigación cualitativa, ¿por qué algunas personas buscan ocupaciones de alto riesgo cuando existen formas más seguras de ganarse la existencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que conlleva a un grupo de la población a hacer cosas peligrosas, habiendo la posibilidad de hacer cosas no peligrosas, ¿no? Nos dice, el investigador examinó mediante un estudio etnográfico la manera en que ciertos jóvenes se convierten en bomberos forestales. ¿Qué les mueve para realizar una acción tan altruista y tan noble, pero pues obviamente muy peligrosa, ¿no? En donde pues pueden perder la vida? Entonces, ahí se realiza un estudio etnográfico que vamos a hacer, eh, eh, entrevistar a ese grupo de la población, como nos dice aquí, bomberos forestales, ¿no? Por ejemplo. Bien, otro autor, Noy, 2011, emprendió una investigación en un museo que es patrimonio turístico de Jerusalén, en Israel, utilizando un diseño etnográfico. Hizo todas sus anotaciones, llevó bitácoras, diarios de campo y ya posteriormente entonces leyó qué es lo que los visitantes señalaban, cuáles eran sus impresiones, qué era lo que más les gustaba de esas visitas, ¿no? Entonces, ese fue otro ejemplo de diseño etnográfico. Bouzeta, 2008, nos dice una indagación con migrantes marroquí que buscan mejores oportunidades en Bélgica, ¿sí? Igual se entrevista a ese grupo de africanos y qué es lo que les mueve a ir a buscar, pues como que, ¿verdad? Mejores oportunidades de vida a este país europeo. Baladrich 2005 nos dice, en esta investigación se estudia la subcultura representada por los bailarines argentinos de tango que arribaron a Nueva York. Imagínense ese grupo social muy, muy específico. ¿Qué hace? ¿Cómo les va? ¿Cómo se adaptan o no adaptan a un país tan diferente al originario, ¿verdad? Bueno. Ruder, 2000, llevó a cabo un estudio en una empresa corporativa para analizar su cultura tecnológica de comunicaciones y las interacciones en línea entre sus empleados. Y esto, cómo afecta negativa o positivamente la producción y las relaciones laborales, ¿no? Por ejemplo. Rutz, 1995. El autor analizó durante 2 años la cultura de una fraternidad de estudiantes homosexuales y bisexuales en torno a 4 temas emergentes: el ingreso en la sociedad de alumnos como proceso continuo, los cambios personales relacionados con el ingreso, las experiencias negativas en el proceso y el hostigamiento y la discriminación que vivieron o experimentaron estos grupos de estudiantes homosexuales. Si ustedes observan, la principal característica entonces de estos grupos etnográficos es que se especializa en un grupo determinado dentro de un grupo social. Por eso, cuando hablábamos acerca de qué tipo de problemas abordan este diseño etnográfico, pues decíamos que un grupo social en particular, ¿verdad? Ok, continuamos. Ahora
vamos a hablar de los diseños narrativos. En este tipo de diseños, el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurren las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, e identifica categorías y temas en los datos narrativos y al final pues los va relacionando, ¿no? Ok, entonces, primer punto. ¿Qué tipo de problemas es más apropiado, en qué tipo de problemas es más apropiado utilizar este tipo de diseños narrativos? Pues vamos a ver cuando las historias son muy detalladas, cuando son muy minuciosas y eso mismo, esa misma característica, ahí está, y esa misma característica nos pues arroja muchísima información, entonces se le tiene que dar un trato diferente, ¿no? A la hora del análisis de datos. Ok, ¿dónde lo vamos a utilizar? Bueno, pues en ciencias humanas, ¿sí? En ciencias sociales en términos generales y también en ciencias de la salud, ¿sale? Ahí está, historia, ciencias sociales y ciencias de la salud. ¿Cuál es su objetivo de estudio? Como va a ser muy minuciosa la entrevista que nos otorguen los participantes, entonces vamos a emplear este diseño narrativo cuando son pocos personajes, y pocos personajes estoy diciendo 1, 2, 3, tal vez, a lo mucho, porque, insisto, vamos a obtener muchísima información. Entonces, a la hora de analizar, pues, sobre todo si no tenemos o si no contamos con mucho personal, pues esto va a terminar siendo muy conflictivo, ¿no? Entonces, por eso 1 o 2, tal vez 3, cuando mucho, ¿no? ¿Qué instrumentos se imaginan que vamos a utilizar? Pues tal vez esto es como muy obvio, ¿verdad? Entrevistas, grupos de enfoque y también observación directa. Después, estrategias de análisis. ¿Cómo vamos a analizar los datos que estas entrevistas, que estos documentos, que estos escritos nos van a arrojar? Pues a través de cronologías, a través de historias, a través de ensamblaje de elementos de historias, a través de análisis de recuerdos, ¿sí? Y por último, ¿qué tipo de producto voy a recibir? ¿Qué tipo de producto voy a obtener? Pues una historia cronológica o una historia secuencial que va a ir integrando todas las historias, todas las narraciones que los participantes me fueron dando, ¿no? Ahí ya se hace una integración. Un ejemplo de dónde podemos utilizar estos diseños narrativos. Bueno, aquí nos habla de un caso, un triste caso que se dio en Estados Unidos de un jovencito que disparó en su escuela. Este jovencito se llamaba Jeff Weiss. Y entonces, pues aquí se van recogiendo diferentes entrevistas, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí a los que estuvieron ahí directamente involucrados, como los alumnos, nos dice aquí profesores, el personal que estaba en la escuela, los que lo vieron, ¿no? Los que tristemente, no sé si pueda decirse participaron, o tuvieron la mala suerte de estar en el momento que acontecieron los hechos, ¿no? Entonces, estos son actores directos, pero también tenemos, digamos, personajes indirectos que serían
todas aquellas personas, aquí lo tenemos, dice a sus familiares, a exprofesores, excompañeros, vecinos, es decir, la gente que no estuvo presente en el momento de los hechos, pero que de alguna manera tenía una relación directa con este pequeño. Y además nos dice que ya tenía algunos tipos de antecedentes, entonces, bueno, aquí nos dice algunos policías que revisaron la escena del crimen, ¿no? Entonces se entrevista también a este tipo de personas. Revisión de archivos policíacos, porque como les decía, pues ya tenía por ahí algunas situaciones, y revisión de materiales y documentos producidos por el joven, porque él ya había manifestado cierta conducta problemática. Su padre se había suicidado. Por aquí nos dice que primero, no me acuerdo si lo dice aquí o lo leí en otro lado, primero asesinó a su abuelo y a la pareja de su abuelo, y luego ya se encaminó a la escuela y disparó contra sus compañeros, y luego se suicidó. Nos dice que tenía por ahí varias películas que pues eran como sus favoritas. Cuando hacen la revisión de las cartas, de los diarios, etcétera, pues entonces ya se dan cuenta que ya tenía una personalidad bastante disruptiva y que de alguna forma él estaba gritando atención, ¿no? Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí es un caso muy, muy específico, y primordialmente pues vamos a utilizar las descripciones narrativas, insisto, de estas personas que vivieron el asunto, los policías que revisaron la escena del crimen, sus conocidos, y luego revisión de documentos, ¿no? Todo lo que de alguna manera él había dejado y que ya daba a entender un poco la situación de su problemática de personalidad, ¿no? Ok, entonces recuerden, estamos en esta cuestión de los diseños narrativos. Toca ahora el caso de los diseños fenomenológicos, ¿no? Como nos dice aquí, los diseños fenomenológicos tienen como propósito explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a una situación determinada, es decir, a un fenómeno, y descubrir elementos en común de las vivencias que tuvieron o que compartieron ciertos individuos, ¿no? Ok, ¿qué tipo de problema va a abordar esta investigación? Bueno, pues cuando se busca a entender las experiencias de las personas que participan en una situación determinada. ¿En qué disciplinas lo vamos a utilizar? En disciplinas relacionadas con la conducta, es decir, con la psicología, con la educación, con las ciencias de la salud, también puede ser con ciencias naturales, y en el caso de algunas ingenierías. ¿Sale? Siguiente punto. ¿Cuál es cuál va a ser el objeto de estudio de este tipo de diseño fenomenológico? Pues personas o individuos que han compartido una experiencia determinada. Instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos creen ustedes que vamos a utilizar para recolectar datos? Sí, la observación directa, sí, las entrevistas, y también inclusive podrían ser grupos de enfoque, ¿no?
Ok. ¿Cómo vamos a analizar los datos? Vamos a ir elaborando unidades de significados, categorías, descripciones, fenómenos y las descripciones que los sujetos, los diferentes sujetos o participantes nos van a ir entregando. ¿Qué producto vamos a obtener? ¿Qué tipo de reporte? Bueno, pues la descripción del fenómeno del que estamos hablando, ¿sí? Las experiencias que los personajes pudieron compartir, ¿sí? Las experiencias compartidas. Eso va a ser nuestro producto, eso va a ser nuestro reporte. Bien, continuemos. Por último, toca lo que sería el diseño denominado investigación-acción. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. Y lo vamos a utilizar cuando tengamos problemáticas dentro de una comunidad que necesita resolverse y que buscamos tener un cambio. Puede ser un salón de clases, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, en este sentido, ¿qué ciencias o qué disciplinas lo van a utilizar? Las ciencias sociales, por supuesto, las ciencias ambientales, porque, bueno, aquí nos está diciendo que mientras se da el mismo proceso de investigación, tiene que ir generándose un cambio, ¿no? Y entonces por eso también puede ser dentro de las ciencias de la salud e inclusive algunas ingenierías, ¿sale? Su objetivo, su objeto de estudio, ¿cuál sería su objeto de estudio en esta investigación? Investigación-acción, bueno, pues ya lo dijimos de alguna forma. Identificar la problemática de un grupo o de una comunidad determinada como una comunidad escolar, como una comunidad social, una comunidad política, ¿no? Un grupo político. Esos son los grupos de estudio que va a tener como objeto de estudio nuestra investigación-acción. Que luego no quiere cambiar. Ok, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Pues básicamente todos los instrumentos. Entrevistas, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones, cuestionarios, entrevistas, los cuestionarios, por ejemplo, tanto de preguntas abiertas como de preguntas cerradas. Entonces, vamos a utilizar prácticamente de todo, ¿no? Les decía, grupos de discusión, grupos de reuniones de trabajo. Como es muy flexible, pues se pueden utilizar prácticamente todos los instrumentos de recolección de datos. Y una vez que ya tengo mis datos, ¿qué estrategias de análisis voy a ir desarrollando? Pues vamos a ir involucrando a la comunidad en las decisiones sobre cómo vamos a analizar los datos. Aquí vamos a involucrarlos de por sí ya desde nuestra definición. Decimos que se indaga al mismo tiempo que se interviene. Pero aquí dice incorporarse al propio proceso de investigación. Entonces los mismos participantes de alguna forma pues van dando pauta. Y por último, ¿qué vamos
a producir, qué tipo de producto o qué resultado nos va a dar, pues, ¿y qué es lo que buscamos? Pues definitivamente el diagnóstico de la problemática de la que se esté hablando. Y una vez que tengamos el diagnóstico, pues obviamente hacer una propuesta para resolver esa problemática, porque finalmente ese es el objetivo de utilizar una investigación, acción, ¿sale? Entonces, recuerden, esto se va a dar de manera simultánea, ¿vale? Bien. Seguimos. ¿En dónde podemos observar que utilizamos la investigación, acción? Bueno, ya dijimos que la podemos utilizar en las ciencias sociales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, falta de servicios médicos en una comunidad. Entonces, vamos indagando qué es lo que necesita esa comunidad determinada. Y entonces vamos proponiendo, entonces, qué tipo de hospitales se necesitan, ¿no? Que en una determinada área, nos dice aquí, por ejemplo, un municipio, hay altos índices de desempleo. Entonces podemos identificar en términos generales a qué se dedica la zona, en este caso, en términos generales, a qué se dedica la zona, y a partir de ahí, pues ir identificando, ¿no? Y entonces proponer, ahorita recuerdo, por ejemplo, en nuestros estados sureños, el turismo, autosustentable, por ejemplo, ¿no? Identificar cuáles son las problemáticas de desempleo, y a partir de ahí surge la teoría, perdón, surge la propuesta de dedicarse a un turismo autosustentable, y es hermoso, la verdad. Bueno, podemos utilizarlo en problemas sociales, dice ahí problema social negativo, como la elevada inseguridad en un barrio. Vamos a ir identificando qué, cuándo, a dónde, a qué horas, cómo, y entonces a partir de ahí, junto con la mismísima población, elaborar propuestas acerca de cómo solucionar ese tipo de problemática, ¿no? Por ejemplo. Poner cámaras, poner más iluminación en la noche, qué sé yo, ¿verdad? Pero todo esto va saliendo de la misma población, ese es el punto más importante, ¿no? Otro punto social, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes de un determinado lugar, nos dice ahí barrio, colonia, pero por supuesto también puede ser en una determinada escuela, en un determinado colegio. Atención de una población debido a una emergencia provocada por un desastre natural, o como en las inundaciones, ok, ya se dio ese desastre, ahora, ¿qué podemos hacer? Otro problema negativo, el aumento de suicidios en una región, ¿por qué se está dando? ¿De qué edad a qué edad? ¿Cuáles son las formas más recurrentes de suicidio? Sí, dentro de los rasgos culturales que comparten todas estas personas que han llegado al suicidio, hay factores semejantes, y entonces a partir de ahí se ataca, ¿no? Déjenme decirles a ustedes que en el siglo XIX hubo, no recuerdo si fue en el 18 o en el 19, pero en el 19, una oleada de suicidios entre los jóvenes europeos que leían, si no mal recuerdo, no quiero errar, bueno, un poeta europeo, Goethe, creo que era Goethe, pero bueno. Ok, ahí imagínense ustedes qué leían y que los deprimía tanto que los invitaban al suicidio, ¿no? Bueno, él no los invitaba al suicidio, sino que más bien a partir de los razonamientos de estos jóvenes, ellos se suicidaban, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál
Cuando surge una necesidad de cambio, por ejemplo, redefinición del modelo educativo en una institución de educación superior o de todo un país, ¿no? Entonces, ahí empezamos a indagar cuáles son las problemáticas que afectan más y entonces qué se puede hacer, qué se puede cambiar, cuáles son las propuestas. Ahora, piensen ustedes que definitivamente, pues son los mismos actores los que van a tener que proponer una solución, porque finalmente ellos son los que conocen esa problemática, ¿no? Entonces se les invita a participar y en el momento de la participación también una posible propuesta, ¿no? Para solucionar. Luego nos dice introducción de una cultura de calidad y mejora continua en una empresa. ¿Sí? Generar una cultura de calidad. Entonces, estamos teniendo problemáticas, ¿cuáles son esas problemáticas? Y entonces, que los integrantes de la organización, pues, reconozcan qué es lo que genera esa problemática, ¿no? Y que como centro de trabajo, pues, participen en la eliminación de esa problemática. Siguiente, innovar las prácticas agrícolas en una granja para incrementar la producción de brócoli. ¿Qué tenemos que hacer para que lo que estamos produciendo, que también tiene mucho que ver con esto que decíamos aquí, ¿no? Un poquito de la cultura de calidad y mejora continua. O sea, se dan cuenta, son como muy, muy semejantes, aunque en escenarios diferentes. Podemos utilizar entonces este proceso de investigación-acción también en urgencias de una organización. ¿Cómo qué? Nos dice aquí, el decremento de la matrícula de un grupo de escuelas primarias y secundarias administradas por una congregación religiosa, ¿no? Bueno, obviamente esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque el número de alumnos, nuestro número de alumnos va cada vez más a la baja, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? En todas nuestras filiales, ¿no? Por ejemplo. Bien. Y por último, reducción de los altos niveles de rotura de los envases de vidrio en una planta embotelladora de agua mineral con gas. ¿Qué situaciones están sucediendo? ¿Cuáles son los errores que se están manejando? Y a partir de ahí, ¿qué se puede solucionar? Pero primero hay que indagar, hay que investigar, hay que observar. Y entonces, que aquí también podemos relacionarlo esto con la cultura de calidad y la mejora continua. Entonces, eliminar o al menos decrementar importantemente ese número de botellas rotas, ¿no? Que obviamente va a redituar en mejoras económicas para todos. Entonces, allí tenemos ejemplos de donde utilizamos estos procesos de investigación, acción, ¿sale? Bueno, chicos, pues esto sería todo por el momento. Les invito para que pasemos al siguiente video. Muchas gracias.